Buen día, buen día a los alumnos, a las alumnas del primer año de CEBAIT. Vamos a iniciar nuestra clase en esta mañana. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñenme. Excelentísimo Señor, buen Padre Celestial, que moras en lo alto de los cielos. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida que tú nos das. Te agradecemos porque podemos ver a nuestros familiares, porque nos has permitido la vida. Gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad, Señor. Hoy especialmente, Señor, te damos muchas gracias porque nos tienes con vida. En algunos otros lugares de este mundo, Señor, están sufriendo las inclemencias del tiempo o se está viviendo la inclemencia de la guerra, las atrocidades, por las envidias, por los malos entendidos, por cualquier cosa, Señor, pero tiene que ver con la amargura del ser humano. De ahí es de donde proceden las guerras. Te pido que tú bendigas los lugares en donde hay conflictos, que bendigas los lugares en donde hubo terremotos. Derrama de tu espíritu, Señor, y permite que tu paz, que el shalom que tú has regalado al hombre pueda reinar en estos momentos alrededor del mundo. Gracias nuevamente por esta oportunidad y a nosotros regálanos la oportunidad de poder estudiar. Derrama sobre nosotros inteligencia y sabiduría que vienen de lo alto, Padre, para poder tomar y llevar a cabo esta clase. En el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hoy esta sería la tercera semana de nuestras clases y en en esta semana, permítanme tantito. Bueno, ya con esta tercera semana, nosotros hemos llevado dos unidades. La primera tuvo que ver con el quehacer teológico y la segunda con la teología. En este sentido hemos alcanzado nosotros a cursar y a cumplir una parte de, del sílabo curricular. Vimos la historia del quehacer teológico, vimos la teología y ahorita vamos a entrar a la unidad que tiene que ver con la división de la teología. Especialmente hoy veremos dos puntos que es teología natural y teología bíblica. Entonces, pues vamos a comenzar y antes de comenzar, eh, bueno, voy a compartir la presentación de esta mañana. Bueno, hoy sí ya tenemos aquí la presentación y pues como les comentaba, bienvenidos al CEBAIT, al aula de introducción a la teología. Creo yo que nosotros somos los mejores alumnos del mundo y los mejores alumnos del mundo estudian en el CEBAIT y esto se los quiero comentar porque a final de cuentas nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, de prepararnos, de invertir un poco o mucho de nuestro tiempo en el conocimiento o en la capacitación para descubrir y para conocer más y mejor nuestra fe, ¿no? Esta mañana, como todas las mañanas de martes y de miércoles, tenemos un objetivo y el objetivo de esta semana es estudiar teología. El objetivo de la clase es que al estudiar teología, esto nos permite comprender mejor nuestra propia fe y las creencias de los demás. Cheque, no nada más es para comprender la fe que tenemos nosotros, en quien la tenemos puesta, sino para comprender las creencias de otros. Aunque la teología se centra en el estudio de la Biblia, también incluye el estudio de cómo las personas han interpretado y entendido la Biblia
a lo largo de la historia. Esto nos ayuda a tener una comprensión más profunda y más amplia de nuestra propia fe, así como a entender y a respetar las creencias de los demás. Una de las características que nosotros tuvimos como iglesia en los años 70, hablando de la iglesia de la República Mexicana, es que nosotros, ya lo dijimos al principio, nos entendíamos como los únicos y los verdaderos hijos de Dios, como los únicos y verdaderos poseedores de la verdad. Entonces entendíamos que por la sana doctrina que teníamos, que por la enseñanza tan rigorista, tan legalista, tan especial que teníamos, y de observación esto de ser cristianos, es decir, de ser parte del nuevo pacto, pero de cumplir cabal y legalmente las características del pacto anterior, éramos como exclusivos y eso nos hacía exclusivistas, ¿no? Y al hacernos exclusivistas, pues caíamos en un error que gracias a Dios fue quitado de nosotros, que podía ser el fanatismo religioso, el fundamentalismo religioso que nos lleva a ser sectarios. Durante mucho tiempo la iglesia tuvo esas características de ser sectaria. ¿Por qué? Pues por su doctrina exclusiva, porque fuera de nosotros no había otro. Independientemente de que fuésemos muchos y de que evangelizáramos a otros, nosotros teníamos esas características de ser sectarios. Éramos más una secta que la verdadera religión, ¿no? Esta religión que reúne a todo el orbe para hacer una sola voluntad, que es la voluntad de Dios, que eso sería nuestra religión. Y en aquel tiempo, aunque nosotros definíamos que era sectario y solamente nos íbamos por la poca gente o porque no tenían historia o por muchas otras cosas, nosotros hoy, a la luz de investigaciones científicas, nos damos cuenta que los verdaderos sectarios en ese tiempo éramos nosotros, ¿no? Entonces, por eso estudiamos teología, para comprender nuestra fe y para comprender la fe de los demás. Bien, pues vamos a entrar a lo que sería la unidad de esta semana, y dice la división de la teología. La teología propiamente dicha debería de incitar a los seres humanos a pensar, como dijo Tomás de Aquino, en pos de Dios, a tratar de hablar de Dios como Dios es, a buscar las incalculables riquezas de Cristo. Bueno, aquí hay una mezcla de una definición de un consejo dicho por Tomás de Aquino, pero basado en la Biblia, ¿no? En Efesios 3:18. Entonces, estudiar teología nos debe de invitar a pensar. Dicen que pensar es una cosa tan complicada que no todos los hombres y que no todo el ser humano lo hace, porque pensar es complicado. Pensar nos lleva a descubrir cosas. Pensar nos lleva a actuar de manera diferente. Pensar nos lleva a accionar. Porque pensar no solamente es estar como dándole vueltas y vueltas, no, no. Pensar es pensar para definir, pero para posteriormente actuar, ¿no? No sé si ahí me puede escuchar ya un poco mejor, hermana Liliana, o si se sigue escuchando cortado. Lo puede poner en el chat o abrir su micrófono y platicarme. ¿Se escucha ya mejor? Buen día, lo voy confirmando un poquito más adelante a medida que va avanzando. Perfecto, entonces estamos ahorita bien, ¿verdad? Ya se escucha perfecto, ya se escucha mejor. Sí, creo que se escucha un poquito mejor, sí. Ok, Igualmente a medida que usted avanza. perfecto, vamos a seguir avanzando. Gracias. Voy a poner más atención al chat. Bueno, entonces, esta invitación a pensar no solamente es pensar por pensar, sino es pensar para hablar bien de Dios, para hablar bien de Dios y además como Dios es, ¿no? Una cosa, y creo que ya lo superamos, empezamos a ver qué es teología y nos dimos cuenta que teología es el estudio de las cosas de Dios. Entonces, no es el Dios que nos presentaron. Nosotros tendremos que empezar a hablar del verdadero Dios
del verdadero Dios que viene en la revelación bíblica, porque nosotros vamos a ver en esta división de la teología lo que es la teología natural, y esto es el solo hecho por sí mismo de que nosotros entendemos que hay alguien superior a nosotros que hizo todas las cosas, ¿no? Entonces, esa es una teología natural. Esta teología natural no incluye ninguna revelación, salvo el solo hecho de entender que hay alguien superior a nosotros. La teología bíblica es la teología que nos da una revelación, y ¿por medio de dónde? Por medio de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, habla precisamente y da testimonio de Dios y da testimonio de Jesús. Entonces la teología bíblica la vamos a dividir en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Posteriormente viene la teología histórica, y entonces aquí vamos a saber y a descubrir qué hechos históricos sucedieron. Vamos a hacer historiografía. Esto quiere decir que para descubrir nosotros la historia tenemos que hacer un poco de historiografía. ¿Esto qué quiere decir? Preguntarle a los libros, preguntarle al pasado si es cierto que esto que nos narra la Biblia sucedió como sucedió. Posteriormente viene la teología sistémica, y la teología sistémica trata de darle una solución y sistematizar todo para conocer a nuestro Dios. Posteriormente viene una teología exegética, que es un poco más compleja, porque se basa en métodos y en tradiciones. Por ejemplo, la crítica literaria, ¿no? Les comentaba al principio de la clase de la materia que la Biblia tiene varios géneros literarios, ¿no? La narración, la prosa, hay poemas como Job, como los Salmos. Tiene dos géneros exclusivos que no existen generalmente en otro tipo de literatura, que es el Evangelio, es un género literario, y también la apocalíptica, ¿no? La narración apocalíptica es otro género literario que solamente se da en dos libros, en algunos versos del libro de Daniel, y obviamente en todo el libro del Apocalipsis. Y posteriormente veremos la teología práctica. Y la teología práctica, pues bueno, es lo que va a aplicar más en lo que actualmente nosotros estamos viviendo. Y este es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, ayer, me parece que ayer fue que tuvimos un evento catastrófico muy grande, un temblor en Afganistán. Estoy hablando del globo, ¿no? Estoy hablando del orbe, estoy hablando de lo que el mundo está conformado. Y del otro lado, hay una guerra, o sea, un poquito más abajo hay una guerra, pero recordemos que en la parte superior, en la parte más norte, Rusia y Ucrania también se están peleando. No son las dos guerras que existen, en el mundo existen 15 guerras. Y por ejemplo, yo vivo en un país que está en guerra. Nosotros como mexicanos tenemos una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y las matanzas y las balaceras son muy fuertes día a día, pero la teología que nosotros vamos a practicar en esas zonas, en esos lugares, no va a ser una teología exegética. O sea, no vamos a ir a decirles, es que la palabra de Dios dice esta verdad, o no vamos a tener una teología sistémica. Cuando las cosas están complicadas, vamos a aplicar esto, o la teología histórica. Claro que el conjunto de todas estas teologías lo vamos a llevar a una teología práctica. No es lo mismo predicar en el lugar en donde ustedes viven, que llevarlo. Hace un rato hablaba con el director, si es cierto que el Fuerte Apache existe en donde la pobreza que se mira es muy extrema, y entonces no vamos a llevar nosotros ahí una teología sistémica o una teología exegética. Ahí vamos a tener que llevar una teología práctica, y esa teología práctica implica generar una forma de pensar teológica, es decir, vamos a pensar en los pobres conociendo a Dios, y conociendo a Dios vamos a pensar en los pobres para ofrecer una solución a su vida, a su actualidad. Recordemos que el mundo en el que Cristo Jesús practicó su evangelio, practicó su verdad, practicó su filosofía, sus ideologías que tenían que ver con llegar al Padre, fue en un momento muy crítico en el que el Imperio Romano estaba gobernando el mundo, y no lo gobernaba con
con una democracia muy buena, no lo gobernaba, no, lo gobernaba sometiéndolo, lo gobernaba conquistándolo, lo gobernaba subyugando y poniendo gobiernos y haciendo tratados con los demás, pero Roma cada día se expandía y la forma de conocer a Dios, es decir, la teología bíblica de ese momento que fue el Evangelio, cambió, cambió la historia y cambió la forma de ver las cosas. Porque el mundo romano, pasado el tiempo, imperializó la religión. Entonces, aquí es que nosotros nos podemos dar cuenta que la teología práctica es aquella que se adecua al momento en el cual se está viviendo, ¿no? Entonces, haciendo un recuento, recapitulando esto que nosotros llevamos hasta este momento, podemos darnos cuenta bueno, hemos tenido ya dos unidades haciendo una recapitulación. La primera unidad trató del quehacer teológico y aquí vimos el concepto general de teología. Vimos los conceptos de Anselmo y de algunos otros teólogos y tal vez el concepto que más nos gustó, o al menos el que más se adecua para la clase, es definir a Dios para comprender mejor mi fe, ¿no? ¿Por qué? Porque ese concepto, porque yo les comentaba iniciando nuestra materia, que nadie ha subido al cielo o al lugar en donde se encuentra nuestro Señor, el creador de todas las cosas, como para entrevistarlo realmente, cómo es, quién es, qué ha sucedido. Entonces nosotros conocemos a Dios a través de una revelación y esa revelación es la revelación bíblica. Y nosotros nos dábamos cuenta que la palabra de Dios, que es la Biblia, no habla si nosotros no la estudiamos, si nosotros no la abrimos, si nosotros no la vivimos. Entonces, la palabra de Dios por sí misma, al estar cerrada, no acciona. Se acciona cuando se lee, cuando se comprende, cuando se actúa, cuando se ejerce la voluntad de nuestro Padre que está revelada precisamente en la Biblia, ¿no? Nos dimos cuenta cuál es el propósito de la teología y el propósito de la teología es acercar a la humanidad al conocimiento de nuestro Dios. Biblia y teología, nos dimos cuenta que la palabra de Dios es la única que nos revela cómo es Dios para poder comprenderlo, para poder estudiarlo, ¿no? Y aquí pues solamente un pequeño recordatorio, recordar que en alguna ocasión Tomás, uno de los apóstoles, le decía a Jesucristo, muéstranos al Padre, y él le dijo, ¿cómo es posible que tú me conozcas a mí y no conozcas al Padre? El Padre y yo somos uno mismo, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y eso pasa o eso tendría que suceder cuando nosotros somos el remedio de alguien superior a nosotros. Y en este caso, Cristo Jesús, humano, hacía la voluntad de Dios y por eso es que le llamaba a su Padre, ¿no? En ese sentido. Y posteriormente nos dimos cuenta o hablamos al respecto de la doctrina y teología, entendiendo que doctrina es enseñanza y entonces si juntamos estas dos cosas, nos damos cuenta que la enseñanza que hemos tenido a través de la revelación o de la teología bíblica es para acercarnos más a esto. Nosotros teníamos una doctrina y comprendíamos la doctrina como parte de un dogma, como parte de cosas que cumplir, pero no entendíamos la doctrina como la enseñanza, ¿no? Como la instrucción que es transmitida de generación en generación, pero transmitida como tendría que ser transmitida. Nosotros pudimos haber recibido la transmisión de la doctrina de parte de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de parte de nuestros viejos, todo esto, pero hoy estamos ante la posibilidad de darnos cuenta si realmente esa doctrina, esa enseñanza, esa didascalia ha sido conforme a la revelación bíblica. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión de Dios. Y aquí yo les recuerdo, ¿no? Que yo le preguntaba siendo un adolescente a mi padre algunas cosas sobre la Biblia y él me decía, así está escrito, así es esto, así sucedió, la soberanía de Dios es suficiente y a veces no había una respuesta adecuada a las dudas que se tenían. Hoy nosotros estamos ante la oportunidad de comprender mejor la enseñanza.
Por último, vimos, hablando del quehacer teológico, que la teología occidental es lo que a nosotros nos influye. La teología oriental se vive solamente hoy en la iglesia copta, por ejemplo, que está en, bueno, ahorita voy a recordar en dónde está esta iglesia oriental, pero es de donde venía, por ejemplo, la reina de Saba, ¿no? Y los coptas se creen como nosotros, dueños de la verdad absoluta, incluso han llegado a decir que ellos tienen la verdadera arca de la alianza y está en sus templos, ¿no? Nosotros como occidentales no podemos entrar a esos lugares porque son lugares para ellos total y absolutamente sagrados, total y absolutamente santos, ¿no? Entonces, la teología occidental viene y sucede cuando el Imperio Romano empieza a institucionalizar la religión y entonces los orientales dicen, nosotros no somos como los occidentales, no somos como los romanos. Y ahí se dividen las cosas, ¿no? Por ejemplo, allá en la iglesia oriental existe algo que se le llama, los concilios son colegiados, es decir, las determinaciones y las verificaciones de las enseñanzas están checadas por al menos cinco ministros, por así llamarles, o 5 obispos, y ellos son los encargados de revisar las prácticas y las teologías. Y aquí en este caso de la teología occidental, pues no. En este caso de la teología occidental, la forma de organización o la forma de llevar a cabo esto es monárquica, ¿no? Es decir, hay alguien que está al frente y posteriormente va siendo sucedido, pero generalmente es impuesto, ¿no? Y después vimos la unidad de la teología, en donde pudimos ver y alcanzar una definición propia de lo que es teología. Posteriormente vimos religión y teología para comprender la naturaleza de la teología. Y después vimos lo que es la relación de la teología con otras disciplinas. La teología se relaciona, por ejemplo, principalmente con la ética, con la filosofía, y originalmente son ramas que se estudiaban conjuntamente, ¿no? Hoy podemos entender que la teología tiene ramas como la ética, o que se coadyuva y se ayuda de ciencias como la ética, como la filosofía y sobre todo el estudio de las ciencias sociales. Obviamente la historia está relacionada con la teología, obviamente la antropología está relacionada con la teología, y definitivamente la religión está relacionada con la teología, ¿no? Esas disciplinas inciden e infieren para que nosotros podamos comprender y tener una mejor y mayor teología. Y bien, pues entramos de lleno a lo que corresponde esta semana, que es la división de la teología, ¿no? Y vamos a dividir la teología en teología natural, teología bíblica, teología histórica. También vamos a ver a lo largo de estas 2 semanas lo que es la teología sistémica. Este apartado de la teología sistémica va a ser muy somero, muy por encimita. ¿Por qué? Porque la teología sistémica se necesitaría todo un curso completo, no de un mes, sino de muchísimo más tiempo. Entonces solamente lo vamos a definir y vamos a ver sus partes integrales más importantes, ¿no? Vamos a ver teología exegética, que es muy importante, y la teología práctica. Entonces vamos a comenzar con estas primeras 3 de esta mañana. Dice: la teología natural trata de la existencia, trata de los atributos y la voluntad de Dios a partir del universo material y de la constitución del hombre. Y esto lo podemos verificar en Salmo 19:1 y también en Romanos capítulo 1, versículo 20. La teología natural escudriña el libro de la naturaleza para sistematizar la evidencia de la existencia, el poder y los propósitos de Dios. Es necesario advertir que esta teología apela a la razón para ver a Dios en la creación. Por ende, ella no es suficiente para que el hombre
no regenerado obtenga un conocimiento experimental y salvífico de Dios. Por ello es necesaria una revelación especial, el estudio de los fenómenos de la naturaleza y de las leyes que los rigen para afirmar la existencia y para comprender el carácter que se denomina revelación general. ¿Qué quiere decir esto? La teología natural, como bien lo comentábamos al inicio, es una teología en la cual el no creyente no tiene una revelación divina, es decir, tiene una revelación general, sabe que hay alguien mayor, sabe que alguien tuvo que ver con la creación, sabe que alguien es el encargado de, de postergar la vida, de sancionar lo que está bien y de lo que está mal, pero no conoce generalmente a Dios, es decir, a lo mejor ni siquiera lo acepta, solamente tiene el conocimiento de que existe un ser superior. Entonces, la teología natural, por esto va a hablar de los atributos y de la voluntad de Dios a través del universo, pero son características generales del ser de Dios, ¿no? No son características que nos llevan a una comprensión a través de una revelación. Entonces, ¿qué tiene como de característica esto? Pues que quizá esta persona solamente ha escuchado la palabra de Dios, pero no la ha leído, no la ha estudiado, ¿no? Vamos a hablar un ejemplo un tanto cuanto burdo. Job termina diciendo después de su sufrimiento, yo antes te conocía de oídas, ¿no? Y ahora sé que vives. Y termina diciendo, sé que mi Redentor vive y que una vez muerto, estos mis ojos habrán de ver a quien me salvó. Entonces, antes de que él declarara esta parte, él dijo, solamente de oídas te había conocido. Y entonces la teología natural tiene que ver con esto. Y nosotros tendríamos que recordar que Job le hacía oración a Dios, que Job le pedía por sus hijos, que Job sacrificaba, que Job ofrendaba, pero él termina diciendo solamente de oídas te conocía. Y obviamente estamos hablando de que él ya vivía y sentía una revelación, sabía y conocía quién era Dios, pero da por ende que entonces los atributos de Dios sí los vemos, sí los comprendemos, pero los tenemos ahí mira, qué interesante, puede pasar esto si no lo alabo, puede pasar esto si no le reconozco, puede pasar esto si hago mal. Se tiene ese conocimiento, pero no se tiene un verdadero temor, respeto por los de aquel que es el dueño total y absoluto de todo cuanto está a nuestro alrededor, ¿no? Vamos a verlo en un momento un poco más desglosado y solamente pues para definirlo, la teología bíblica dice, se refiere a la enseñanza que se encuentra en la Biblia, pero ha tomado la forma de estudios específicos tales como la doctrina del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Y aquí, más allá de avanzar, tendríamos que recordar que en alguna ocasión hubo alguien que se llamó Marción y él dijo, existen dos dioses, un dios un tanto áspero y brusco y medio serio, que es el Dios del Antiguo Testamento, y existe un Dios todo bondad, todo amor, todo caridad, todo misericordia, que es Jesucristo, que es el Dios del Nuevo Testamento. Y le puso a los primeros 30 y tantos libros del Antiguo Testamento, bueno, de lo que en aquella ocasión, de lo que en aquella época se llamaba Biblos o Biblia, le puso Antiguo Testamento y le correspondía al Dios no tan bueno. Y a la parte nueva donde aparece Cristo Jesús, le pone el Nuevo Testamento. La gente cree que esto es una herejía, pero a final de cuentas nosotros tenemos esta división marcada, ¿no? Esta división marcada en la cual hay un Antiguo y hay un Nuevo Testamento. Es decir, era herejía, pero se quedó como parte de la tradición bíblica en la cual se dividió estas dos cuestiones. Y obviamente la teología de cómo conocer a Dios, que se le llama la época de la muerte, por así decirle, al Antiguo Testamento, es muy distinta a conocer a Cristo Jesús, la revelación
de Dios, que viene siendo la época de la gracia en la cual nosotros estamos viviendo actualmente. Esta teología bíblica consiste en el estudio analítico de la Biblia, es decir, aquí se estudia el Pentateuco, después se estudian los libros históricos, que incluye Samuel, Reyes, Crónicas, Jueces, Ruth, después los sapienciales, que tiene que ver con Job, con Salmos, con Proverbios, con Cantar de Cantares, con Eclesiastés, y después vienen los profetas o los proféticos, ¿no? Y posteriormente, pues entonces ya tenemos la división para estudiar el Antiguo Testamento, que les repito es Pentateuco, sapienciales, históricos y proféticos. Esos se estudia de esa manera. Y después vamos a estudiar la teología del Nuevo Testamento y la estudiamos de la siguiente manera: Evangelios, cartas paulinas, epístolas universales y Apocalipsis. Esa es la manera en la que, también los juaninos, ¿no? Los escritos juaninos o juánicos, que son comunidades que vivieron de manera especial y diferente la, la teología, el vivir a Dios, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver y a comprender un poco más adelante. Esta teología puede ser calificada como exegética porque su campo de investigación abarca asuntos como la época, el contenido y el carácter, el contexto histórico, el contexto literario, el texto sagrado, así como la autenticidad e integridad de diferentes libros. Esto es muy interesante. Y tal vez por eso es que a nosotros nos da flojera, y no flojera, cansancio, sino nos parece pesado estudiar teología. ¿Por qué? Porque la teología exegética nos invita a comprender esto. Y la teología exegética se pregunta, ¿por qué se escribió? ¿En dónde se escribió? ¿Para qué se escribió? Y aquí es en donde tenemos que tener muy claro qué quiere decir Sitzenleben, esta frase alemana que investiga el origen de la narración o el origen del texto bíblico, ¿no? ¿Qué momento situacional se estaba viviendo, por ejemplo, en el tiempo que Pablo hizo su primer viaje misionero? ¿Por qué dijo esto? ¿Qué se estaba viviendo cuando le dijo a Timoteo esta otra parte? Y entonces nosotros vamos a llegar a una comprensión mayor de por qué el texto sagrado dice lo que dice. Entonces, tengamos en cuenta esta parte, ¿no? Que se llama Sitzenleben, es decir, el momento, el momento fundacional del texto, la ocasión que se estaba viviendo. Tiene que ver también con los principios de interpretación bíblica o hermenéutica. Entonces, aquí nosotros ya nos allegamos a dos ramas que nos auxiliamos hablando de la teología: la hermenéutica y la exégesis. ¿Qué tiene que ver la hermenéutica? Pues la hermenéutica es el hecho de saber interpretar y de poder interpretar adecuadamente lo que se dijo en el pasado, traerlo al presente. El puente es la historia y nosotros vamos a interpretar por qué se dijo y para qué se dijo, pero infiriendo o incidiendo en lo que actualmente estamos viviendo. Teología práctica. Tiene que ver también con los principios de interpretación bíblica o hermenéutica. La teología bíblica suele ser un intento de extracción, de extraer la enseñanza de cada libro de la Biblia y organizarla sistemáticamente sin evaluarla o interpretarla. Y aquí un gran tip. Hay veces, hermanos, como nos dimos cuenta empezando la clase, en la primera clase nosotros mirábamos el libro de Génesis en donde momentos antes de la situación en la que se dividen los lenguajes, hay una narración que dice que los hijos de uno de los hijos de Noé estaban divididos según sus lenguas. Y entonces acá nosotros decimos, pero ¿cómo si la Torre de Babel todavía no sucedía? Entonces te quiero comentar. Nosotros tenemos que entender la Biblia desde sus libros, no entenderla como una generalidad, porque si la entendemos como una generalidad, nos vamos a empezar a dar cuenta que hay cosas que no checan. Y no checan porque no es lo mismo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas.
aunque hablan de lo mismo y hablan a veces de las mismas narraciones y de los mismos eventos, no lo vieron desde la misma óptica. Entonces ahora imagínate, hablar de historia, hablar de poesía, hablar de eventos que fueron narrados y que fueron escritos por una tradición oral, pero por diferentes escritores o por diferentes traductores que después de esto tuvieron que pasar por copistas. Y aquí te quiero comentar algo. Hay cerca de 15,000 papiros, de 15,000 códices, de 15,000 pergaminos, de miles de copias y de réplicas que se tienen de los libros que conforman la Biblia. ¿Por qué hay tantos? Pues porque se copiaron muchísimas veces, de muchas maneras, para que nosotros pudiéramos tener el conocimiento que tenemos hoy. Hablando de Platón, por ejemplo, del platonismo y de esto, solamente se tiene una copia, ni siquiera el original, una copia de su libro de la República, de su libro de los diálogos de Platón, solamente una copia. Y estamos hablando que Platón es uno de los filósofos que más, de mayor prestigio, de mayor influencia y de mayor presencia en la cultura helenística. Comparado con la grandeza de la revelación divina y de estos miles de códices, pergaminos o rollos del Mar Muerto o de Qumran que existen, es ahí donde nosotros nos damos cuenta, primero, de la importancia que tienen históricamente y posteriormente de que cada región y de que cada lugar en donde se hablaba de la palabra de Dios se tenía que hacer y se hacía una copia. Y gracias a eso nosotros hoy entendemos lo que, lo que originalmente se escribió, porque obviamente los originales no se tienen. De esta manera es que nosotros podemos comprender por qué hay cosas que a veces pareciera que se contradicen. Pero el estudio de la exegética, el estudio de la hermenéutica, nos va a llevar a comprender mejor esta teología bíblica, esta revelación bíblica. ¿Okay? Entonces, posteriormente miraremos lo que es teología histórica. Esta teología se ocupa del desarrollo histórico de la doctrina desde el final del periodo apostólico hasta nuestros días y la forma como la evolución de la doctrina impacta en el pueblo de Dios. La teología histórica nutre las diferentes historias eclesiásticas y compara los diferentes credos que las distintas iglesias han ido formulando para confesar su fe delante del mundo, en medio de los tiempos y navegando contra corrientes poderosas de pensamiento, según José Grau. La teología histórica presenta cronológicamente el desarrollo de la teología de la Iglesia a través de los siglos. Cuenta de las controversias doctrinales y de los credos formulados por los concilios. Entonces aquí nosotros vamos a darnos cuenta que esta teología que hoy nosotros tenemos es el resultado de la vida diaria desde el momento en que alguien tuvo la revelación de Dios y alguien empezó a comprender. No, a Dios se le tiene que amar, querer y respetar y mirar de esta forma. Y pudo haber sido una forma muy rigorista. No, a Dios se le tiene que comprender. Y aquí, bueno, antes de continuar, yo te quiero preguntar y quiero que tú lo respondas para ti. Y si gustas compartirlo, lo puedes compartir. ¿Tú crees que será la misma comprensión de Dios, la mosaica, que la misma comprensión de Dios, la de Abraham, que la misma comprensión de Dios, la de Noé? Yo quiero que lo pienses. Ahora, imagínate, de la teología histórica dice, se nutre de las diferentes historias eclesiales. Ahora, ¿tú crees que es la misma forma teológica de comprender a Dios siendo esclavos que posteriormente tomar Canaán y haciendo libres? ¿Será la misma forma alabar y conocer a Dios desde la esclavitud que alabar y conocer a Dios desde la opulencia? Ahora, ¿será lo mismo conocer a Dios en el exilio, estando en Babilonia,
canten esos himnos de alegría, esos himnos de alabanza, esos himnos tan hermosos que cantaban cuando estaban en su tierra, cántenlos aquí en Babilonia. Y ellos decían, ¿por qué nos pide esto nuestro enemigo? Será la misma forma, pero el resultado de haber vivido el exilio y la forma post-exílica de vivirla, vienen a Jerusalén, empiezan a reedificarla, se pelean porque los que se quedaron no hicieron nada por modificar la forma de vida, estaban en ruinas, pero la pelea empieza, ¿no? Tú te fuiste y ahora quieres venir a mandar y entonces tú te quedaste, pero no hiciste nada por conservar nuestras tradiciones y empieza a nacer el judaísmo. ¿Por qué? Porque al estar en el exilio, esta gente empezó a tomar símbolos y emblemas que los diferenciaban. Guardar el sábado, no comer cierto tipo de carnes y todo esto. La historia nos platica eso. Entonces, entender la teología histórica es entender cada pedacito de historia para saber cómo es que se fue conformando esto. ¿Será lo mismo vivir estas tres formas que dijimos a empezar a vivir la libertad en Cristo Jesús? Y entonces es aquí donde nosotros vamos a comprender que la teología histórica, la teología natural, la bíblica y la histórica están incidiendo en la forma en la que nosotros actualmente estamos comprendiendo el acercarnos a Dios, ¿no? Y aquí quiero volverles a comentar, no nos vamos a acercar a Dios desde una ciencia, sino desde nuestra comprensión bíblica. La teología no es otra cosa sino que comprender el mensaje de Dios, obviamente desde el punto de vista humano, mediante la revelación bíblica. No nos metamos en problemas de ya se conformó o ya se hizo toda una religión, ya está complicado ya se hizo toda una ciencia, ya está complicado esto. Nos dijeron que iba a estar bien, bien tranquilo, pero ya tenemos problemas con la exégesis, ya tenemos que saber hermenéutica. Hermanos, ustedes saben hermenéutica y ustedes saben exégesis. Lo que pasa es que hoy van a saber de dónde proviene la exégesis y cómo se maneja y de dónde proviene la hermenéutica. Entonces, la teología histórica presenta cronológicamente el desarrollo de la teología de la iglesia a través de los siglos. Hermanos, la Biblia no está narrada cronológicamente, ¿no? O sea, en la palabra de Dios no tenemos una narración desde el año 0, día 0, y pasamos al día 1 del año 1 y posteriormente pasamos al día 365 del año 1. No, la Biblia no es una narración cronológica. La historia sí lo es. Entonces, no confundir que los libros de la Biblia están organizados de forma cronológica. No lo están. Están organizados de forma que nosotros podamos comprender más ampliamente y mejor el estudio que tenemos. Perfecto. Son 7:55 en la ciudad de Guadalajara, 9:55 me parece allá en la Argentina. Vamos a regresar en la hora y 10 minutos más. Tenemos 15 minutos de receso. Vamos a aprovecharlos. Y aquí tengo un mensaje. Dice, nuevamente se escucha mal. Bueno, ojalá que sea cuestión de que el internet estaba fallando algo, pero si ya se escucha perfecto, tal vez después del receso se va a escuchar un poco mejor. Vamos a receso y regresamos.